Vamos a dar el contrato moral. Yo escribí, este es un libro del año 2004. No, publicado en el año 2004, escrito, este es el artículo que yo escribí en agosto del 2002. En medio de la más cruel violencia que azotaba a la Argentina después de la crisis de fines del 2001. Y entonces yo quiero leer algunas cosas porque quiero después explicarles sobre lo que fui escribiendo, pero que me parece el escrito más importante que yo hice, lo hice directamente así, como dice esa introducción. Y yo en ese momento escribí algo sobre lo que vamos a desarrollar. Y ustedes lo van a entender hoy, creo que mucho más que en el 2002. Si solo tuviéramos una palabra para designar el mal que ha cruzado la Argentina en los últimos 40 años, para identificar el peor rasgo de nuestra identidad o para señalar la principal causa de la degradación de la nación, ella sería la violencia. La violencia es algo de lo que no podemos hablar, excepto cuando nos señalamos como víctimas. Violencia explícita en las prácticas económicas, políticas y sociales que no se encuentran en el relato. Si algo caracteriza a la violencia es que comúnmente no puede ser objeto de un relato. Y esa imposibilidad provoca como fuga la práctica de una nueva forma de violencia. Violencia y fuga son rasgos de nuestra identidad que están profundamente imbricados. Precisamente porque me resulta imposible hacerme cargo de la verdad y relatarla, fugar es una de las formas de no hacerse responsable. Yo creo que esta sigue siendo la clave del problema a resolver en la Argentina. Fíjense que de alguna manera habíamos visto en la clase pasada, o a título de información, todo lo que estábamos logrando para adelante. Ahora, ¿cuánto de ese para adelante, que es un acuerdo para una república posible, es también una fuga para no hacernos cargo de la verdad del pasado y del presente? Es decir, como si algo mágico nos fuera a conducir por vía de este acuerdo, ya lo estoy deteniendo, por vía de este acuerdo a la república. La república es en todo caso un sueño incumplido en la Argentina, un sueño roto apenas nacido, sobre todo en 1930, que es el sueño también de la posibilidad de ser ciudadanos. Porque el sueño de la república no es un sueño político. El sueño de la república en realidad como cosa del pueblo es un sueño de ser ciudadano. Es un sueño popular, no populista. Hay que tener mucho cuidado en estos días de distinguir lo popular de lo populista. Porque algunos identifican ser populista con todo lo que tiene que ver con los pobres. Y esto está mal. Pueblo somos todos, ricos, pobres, clases medias, pueblo somos todos. El problema es que nosotros somos un pueblo de habitantes y no un pueblo de ciudadanos. Un pueblo que no reclama, es un pueblo que naturaliza, es un pueblo que tiene bronca, sí, que empezó a ser ciudadano recién, está dando los pasos y gateando en estas marchas no violentas que van cambiando la legitimidad, que van poniendo el cuerpo a la ciudadanía de la república, que vamos gateando como ciudadanos y utilizando la única vía que es la no violencia, la única vía que puede cambiar esta historia. Es decir, la única vía que puede cambiar una historia de violencia y de bronca por una historia de no violencia, paciencia, perseverancia y libertad. Se dan cuenta que nosotros trabajamos la antiderechos. Pero en estos días, quizás la semana pasada, se haya mostrado con mayor claridad
ese rasgo que es producto de la violencia, que es nuestro carácter necrológico y macabro. La exposición de la foto del fiscal muerto pasa ya no del orden del sinvergüenza como víctima idéntico a Macera. Porque en realidad, fíjense la identidad de la violencia que une a Cristina con Macera. El por algo será, el sinvergüenza, fue usado por la dictadura. Y de la peor manera, pero hoy es usado por la democracia y de la peor manera. Por algo será, o porque estuvo en la guerrilla, que no se sabe cuántos sí, cuántos no, y en todo caso siempre tuvo que haber juicio, al del por algo será, a la culpabilidad absoluta del sinvergüenza, pasando, merecía morir, lo macabro de la muerte. Y esta es la Argentina. Porque la violencia... ¿Qué pasa? No, que yo no la había visto. Claro, en las redes está. Sí. No, quisimos buscar. Yo no la quise ver. Hay una sola que me pareció... Está, pero no, pero es así. Ahora, fíjense que la historia argentina de los últimos 40 años, o de 50, está asignada siempre por alguna forma de la muerte, que es lo que trata el contrato moral. Siempre la muerte acompaña nuestras vidas de una manera silenciosa, de una manera estruendosa, de una manera anónima, pero siempre está como rasgo, no la vida, no el eros, sino el tánatos. A tal punto es así que amamos más a los muertos que a los vivos. Y ahora ya dejamos de amar hasta los muertos, sino que nos ensañamos con los muertos. Ahora, también hubo otros ensañamientos con los muertos. El ensañamiento sobre el cuerpo de Eva, el ensañamiento del poema conjetural de Borges, yo Francisco Narciso de la Piedra, cuya voz declaró la independencia, cielo abierto, moriré entre ciénagas. Al fin me encuentro con mi destino latinoamericano. Ya duro el cuchillo, ya el duro no sé qué cosa, que me raja el pecho. Es la muerte de Francisco Narciso de la Piedra, el mejor poema de Borges de la patria, que es el poema conjetural. Son las manos de Perón, obra de la Pedúe, ¿no? Ustedes vieron, era ¿se acuerdan? Perón, se trasladan los muertos, vienen los muertos, van los muertos. Y, ¿se acuerdan que se perdió el muerto una vez que fueron por la calle? Entonces, yo creo que estamos llegando al punto, hay algo en esto, debe haber algún sentido para que estas cosas ocurran en este momento. Porque es la exposición de esa muerte, pero también es las chicas muertas. Las criaturas muertas. ¿Vieron cuando yo salí? Este no puede ser el modelo para las chicas, porque si no las chicas de 14 años, que no son estas chicas, terminan muertas en las cunetas en el Gran Buenos Aires. Pobrecitas. Pero, además casi se recuerda la fecha de las muertes, ¿no? Así es. Y además hay fiestas en el tiempo del memorial. A ver. El tiempo de la fiesta es un tiempo de celebración. El tiempo del memorial es un tiempo donde uno rememora algo que tiene que ver con algo trágico que no viene más. O puede ser memorial y celebración, las dos cosas, como el Pesaj. Pero siempre hay algo de memorial. Pero no puede haber fiesta un 24 de marzo, porque nosotros hemos comprendido las cosas. ¿Pero por qué? Porque estamos atrapados por la muerte. Bueno, lo que hay que salir es a la vida. Lo que hay que salir es a la vida. Pero vamos a ver cómo nosotros tenemos
Entonces nosotros tenemos un gran equipaje. Imagínense un gran equipaje, que es lo no dicho, que es la violencia cruzada, que son los muertos y que son los relatos. Hay alguna forma de la muerte que es ausencia de relato y ausencia de explicación. Primero están los muertos, estos que matamos, estos que mueren, estos que nosotros asistimos a un escenario permanente. No me puedo levantar y no sé por qué, pero si quieren me levanto. De esa muerte. Pero también hay otras formas de la muerte. Yo voy a ver los tipos de forma de la muerte para que nosotros podamos después, vamos a abrir al debate. Hay otra muerte que está escondida, que se llama, que es un discurso ausente, que es un silencio ensordecedor, que es las cosas que no se hablan. Son las cosas que no se hablan, que tienen que ver con lo escondido, que tienen que ver con lo no dicho, que tienen que ver con lo no expresado, y que a veces se resuelven de manera violenta en lo físico por la imposibilidad de hablar. Entonces, nosotros tenemos de esas ausencias un relato donde, por ejemplo, el gran desarrollo económico argentino, que fue así, se fundó sobre la muerte indígena. Hay algo que no se dice ahí, que detrás de la Constitución del 53 hay una anarquía con muertes terribles. Atrás de esa Constitución, que nos engloba, hubo muchas guerras, y atrás de esas guerras mucha anarquía. Detrás del desarrollo económico estuvo la muerte indígena. No queramos, no querramos, digo, hay hechos. Detrás de los inmigrantes, esto es lo que va explicando el libro, está aquella muerte a la Europa, que es a tu infancia, que es a tus padres, que es a tus adolescentes, es a tu adolescencia. Y esto no se explicita. También hay un relato ausente en cuanto a los orígenes de todo el mundo. Y también hay un relato ausente en cuanto a nuestras propias vergüenzas de nuestra propia historia, de lo que aplaudimos, de lo que omitimos, de lo que nos pareció bien y terminó siendo un horror, de nuestras ingenuidades, de nuestras frivolidades, hasta que un día también escondemos cuando la sociedad, nosotros mismos, los chicos son más chicos, los que están más jóvenes escuchen, quizás sean nuestros 20 y pico de años, o 15 o 16 para algunos de nosotros, la sociedad se convirtió en antropófaga, porque se morían nuestros amigos al lado nuestro, y nadie podía hablar, ni de los amigos que se morían, ni de los amigos que estaban en el ejército, es decir, una misma sociedad, con la misma edad, algunos estaban siendo suboficiales o oficiales, recién tenientes primero, y otros estaban en la guerrilla. Y eran amigos porque iban al mismo bar y de repente no había nadie. Es decir, que esta sociedad se fue comiendo a sus hijos. No vamos a hablar de las culpas políticas ni las culpas criminales, porque esto está sujeto al derecho. Estoy viendo, fíjense ustedes, tomen distancia como observador de afuera de algo donde la gente empezaba a desaparecer, donde la gente decía en la mesa no hablemos, donde tampoco se hablaba de lo que hacían unos y tampoco se hablaba de lo que hacían otros, y donde nadie quería ver. Y de repente, cuando nos empezábamos a dar cuenta de esto, fugamos. En la peor fuga de la historia argentina, que fue Malvinas. Ustedes saben que ahora que estuve estudiando, quedamos en Malvinas. Vamos a quedar en Malvinas. Con el motivo de poder entender, me tuve que meter en toda esa historia que uno
la verdad que yo misma no quería el relato, es decir, el relato de los hechos, porque tocaba tal un punto de mi generación, tantos amigos de un lado, del otro, del cuarto, de tanta familia de un lado, que uno no quería ver nombres. Y encontré que la organización mafiosa más importante de los 70 en el mundo, que todos lo sabemos y que los chicos lo deberían saber, fue la logia Perú, ¿no? Con Licio Gelli, con Calvi, con el Banco Ambrosiano, que había militares en la Argentina, Macera, pero que el personaje más célebre de la logia Perú en la Argentina, muchos saben de la logia, era, creo que lo conté en la otra clase, era López Rega. Y que es López Rega que la idea de la toma de las Malvinas era una idea de Licio Gelli, que después la toman los militares. Bueno, esa idea de Licio Gelli, que no solo toma todo el Estado, imagínense, el Estado y las empresas, el segundo de Fiat era de la logia, Andreotti era de la logia, Galvi era de, ¿cómo se llama? Bettino Craxi de la logia, Felipe González. O sea que había tomado una logia, es como que, vieron, no, ya no era la logia masónica que libertaba a América de los ideales, sino una logia mafiosa con entramado y que tenía un plan alternativo. Entonces, eso después va siendo tomado por mucha gente de buena fe que quería reconquistar Malvinas. Lo cierto es que Malvinas se idea como un lugar para fugar y salvar el poder. Mira, no sé, no vayan a creer que ahora Cristina en su último inventa una nueva guerra. Inglaterra está ¿Escucharon? Porque vamos a los mecanismos de violencia y fuga. Cuando yo estoy deslegitimado en la violencia y la violencia que yo expreso se derrama y no puede ya ser canalizada, no puede ser objeto de un relato que calme, no puede ser un objeto de relato de víctima. ¿Qué fracasó hoy? El relato de un gobierno que es víctima. Esto fracasó. Y fracasó la semana pasada. Porque al haber pasado el límite con Nisman, al haber pasado el límite a lo macabro, se pone a cualquiera. Porque la gente piensa, si esto hace con los muertos, lo van a hacer conmigo que estoy vivo. Y esto lo entiende desde el último linchera a la base hasta el último rico en la cúspide. No hay, ¿me entienden? Hay cosas que por lo macabro, como una película, te hacen reaccionar. Entonces el relato del carácter de víctima se agotó. Pero no la violencia. Y como la violencia está ligada a la fuga, yo debo fugar. Y eso hizo la sociedad argentina. La sociedad argentina, la misma que 2 semanas antes había llevado a la plaza por la represión, llenó la plaza para fugar, para volver a un grado de fortaleza ya cuando estaba hundido la Argentina en la dictadura. Porque acá los que son más grandes y los jóvenes deben saber que viajar en ese momento por el mundo era la vergüenza de ser un país nazi. Los que viajamos en los 70 no miraban como si fuéramos alemanes después de la posguerra, como ahora también nos miran como chorros. Esto, la vista de afuera siempre es interesante de cualquier lugar, porque así nos ven también en el Caribe, no nos ven solo en Europa, nos ven ahí los uruguayos mejor. Así que hay que cruzar el... Entonces se produce esta fuga, fíjense lo que es la fuga. Y esta fuga tiene un carácter muy interesante, mientras los que murieron durante los años 70 eran de clases medias o clases medias acomodadas, un sector obrero, pero cruzaba la clase media de las ciudades, porque en esto tuvo mucho que ver la educación religiosa.
Y en esto tuvieron mucho que ver los colegios jesuitas, los de derecha, otros colegios de derecha. De ahí salió que de los hijos del centro, de las ciudades, no tanto de las escuelas públicas, esto era la Inmaculada de Santa Fe, los colegios más religiosos. Como reflejo de una lucha propia dentro de la iglesia, que era entre sacerdotes del tercer mundo que tenían grandes ideales, pero creían que la violencia era la forma y el modo, gran error bíblico, diríamos. Y los sectores también de mayor derecha de la iglesia, que también creían que había que reprimir esto con la mayor de la violencia. Sobre todo los integrismos. Por eso ustedes van a ver que, por ejemplo, en Montoneros hay gente de ultraderecha que viene de Tacuara y gente de izquierda. Pero en realidad, porque a las izquierdas le dicen las derechas, lo que los une en determinado momento, los extremos, es la violencia, ¿no? Y todo lo demás es pura cáscara. Pero en Malvinas sucedió algo. Fugamos a la patria. ¿A dónde fugamos? Como no había patria allá, ni occidente, ni mundo occidental, ni cristiano, sino que había muertes, fugamos a otra forma de la muerte que Malvinas. Pero yo creo que ahí hubo una diferencia, que son los soldados que fueron. Los soldados que fueron eran conscriptos y eran pobres. Y en consecuencia, Malvinas, que fue una locura, que fue un salto a la fuga, ¿se acuerdan? Y con gente de muy buena fe, en el ejército, en la armada, en las sociedades, donde nadie que hablara en contra. Yo recuerdo que me abrieron un sumario administrativo, yo trabajaba en el Superior Tribunal, porque yo dije, esto es una locura. Pero pasamos de un acto al otro, ¿eh? ¿Vieron lo que es violencia y fuga? Yo que en ese tiempo pensaba todo el día, ahora me dijo mi menor es igual, Dios mío. Yo no podía creer ese salto. No podía entender ese salto de saltos de muerte a muerte. Y lo peor es que la derrota estaba anticipada. Es decir, que fue una fuga. Una cosa es fugar y otra cosa es salir. Salir a la libertad es un trabajo. La fuga es un salto imaginario a la nada. ¿Entendieron la diferencia? Nosotros fugamos, es decir, es un salto imaginario a la nada, es decir, una ilusión. Después está la esperanza, que es salir con trabajo al desierto de la construcción de otra cosa. Esa es la gran diferencia. Y bueno, la verdad es que hay que caminar por la calle para saber lo que son los soldados malvinas. En cualquier país, en la derrota o en la victoria, alguien que estuvo en combate representa a la patria. Y nosotros vemos a los soldados de Malvinas y le damos la vuelta la cara. En la imposibilidad de verlos. ¿Por qué no los podemos ver? Desde el primer día, Lilita, que los traían en los trenes. ¿Entienden? ¿Por qué no los podemos ver? Porque nos da vergüenza. Ese giro que hace, fíjense que podemos hablar incluso ya de la época de la dictadura, incluso ya estamos hablando ya de los hijos de los que están presos y de los que mataron la guerrilla. Es decir, ya estamos como empezando a poder procesar toda la verdad, pero Malvinas está cerrado. Porque Malvinas habla de la vergüenza colectiva de un 80%, donde no hay reconciliación posible. ¿Con quién te reconcilias? Si no son héroes. No hay reconciliación entre un bando y otro, o dos bandos, terrorismo de Estado, renuncia a la violencia. Ahí está la vergüenza. Yo creo que está nuestra vergüenza sola.
¿Entienden? Solo porque pedir perdón es el primer acto simbólico de una vergüenza sola. Donde había mucha buena fe y mucha fuga. Porque nos sentimos buenos al recuperar. Estoy hablando, yo no quiero hablar de Galtier, hasta Galtier, que nos reta borracho. ¿Se acuerdan de esa imagen? Bueno, algunas de estas imágenes son muy parecidas, ¿eh? Las imágenes de Aníbal, pobre Aníbal, está liquidado, va a ir preso. Y yo siempre quise que vaya preso, pero nunca nadie le desea esto a nadie que pueda ser capaz de una cosa tan aberrante como la que está haciendo, aún matar y después hablar mal de los muertos que mata. Es una prueba. Te mataron, no siga hablando de muertos, te mataste. Porque roza ya la violación de todo. Pero lo exhibe también. Sí, lo exhibe, ¿no? Es una cosa. Viene el fracaso, Clopinti, por ejemplo, una mujer que fue. Había una censura terrible, hoy no podría verla, porque hoy hay internet, de modo tal que todos sabíamos la verdad a través de otros diarios, pero en ese momento la censura era tremenda, la gente de buena fe regalaba las joyas, ¿se acuerdan? Yo siempre lo cuento, yo viví el enfrentamiento en mi casa, yo siempre me enfrenté en mi casa, yo siempre me enfrenté con todo el mundo. Y en Malvinas no enfrentaron con mi propio hermano que iba a Malvinas, y él estaba fascinado de ir a Malvinas. ¿Entienden lo que es? O sea que mi hermano, y él estaba tan contento cuando se vestía y subía al tren, y yo no sabía si volvía. Y yo pensaba en la locura y era mi hermano, y queríamos juntos. Donde yo veía locura, él veía patria. Digo, al punto que cuando él va a morir, cuando está muriendo, cuando él va a morir, me dice a mi hermana Malvinas. Punto. Fue una de las últimas palabras. Y jugábamos cuando éramos chiquititos, que vemos acá dentro de la mano, y él veía más porque era más grande y yo le daba un odio de verdad. Entonces estábamos jugando a eso, ya después entró en terapia intensiva y se murió. Me dijo, hermana Malvinas. Y yo no entendía ahí. ¿Entienden que yo mientras él volvió de Malvinas hasta eso, yo tampoco entendí que para él era eso tan traumático? Porque yo tampoco podía hablar, porque nos habíamos enfrentado. Donde yo veía locura, él veía patria, y creo que esto así ha pasado a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Pero miren qué trauma. Para el único momento que se acuerdan es el día del 2 de abril. Les juro por Dios. Y entonces todos hablan en el Congreso. Es una cosa terrible, de un cinismo, de una cosa que yo no lo puedo escuchar hablar. ¿No? Pero nosotros, yo estoy hablando de nosotros, no estoy hablando de la sociedad. Nosotros no podemos ver eso. Tampoco se habla en las casas. Ustedes escuchan hablar de Malvinas en las casas. Salvo alguna casa con padres o abuelos nacionalistas, no se habla. Como no se habla del origen, de lo que dejaron nuestros abuelos, como no se habla de las matanzas, como no se habla de lo que dejaron en Europa, como no se habla de las vidas íntimas de muchos de la familia, es que no se habla, es terrible. Y entonces, violencia y fuga, la fuga termina en una violencia mayor. Siempre. Cuanto más violencia hay, más fugamos. Porque hacerse cargo de la verdad en tu vida personal o en tu vida colectiva es del orden de un shock. Yo me doy cuenta que yo produzco shock. Yo un día le dije a un tío, yo le conté esto, no prediqué moral con la bragueta abierta, y me echaron de la mesa, y yo no volví a la mesa familiar enorme por 3 semanas. Y entonces mi mamá decía, querida, quédate bien nomás. Penitencia terrible. Claro, porque yo decía lo que no se podía decir. O se decía en privado, pero nunca en una mesa familiar. Yo decía barbaridades. No era barbaridad. Yo dije, ¿por qué si yo le dije bien? Yo dije, mamá, yo le dije metafóricamente.
Y eran yo, 14 años, o 16. Metafóricamente, porque no hay otra forma de decirlo a un tipo que tiene doble discurso. Que habla de la familia, qué sé yo, y nos andamos por la calle y todos son cabiosos, hijos de él. Decir que por lo menos lo reconocía. Que a ustedes les habrá pasado en su propia familia. Entonces, ¿qué pasa con la verdad? La verdad también es del orden de lo traumático. Porque te quita la fuga. Porque te impide el doble discurso. Entonces, ahí van a entender por qué una sociedad que fuga tiene miedo a la verdad. La diferencia es que en la fuga vamos a un acto de violencia y en la verdad vamos a un acto de introspección. ¿Entienden? De la fuga vamos a otro acto de violencia. A otra ensoñación, a otra ilusión, a otro fracaso, a otra desilusión y a otro acto de violencia. En el shock de la verdad vamos hacia adentro. Un poco lo hace el psicoanálisis. ¿Está? El psicoanálisis es lo único que te ahonda en el... No, el recordar permite no repetir. No repetir. Cuando no se recuerda... Pero el problema es cuando recordás fragmentariamente, porque no te olvides que los recuerdos, muchos pasan al inconsciente. Sí, pero de cualquier forma aparecen de alguna forma. Sí, en lapsus aparecen. Entonces, el problema, vamos a hacernos cargo de la verdad. El problema del shock de la verdad, de todo esto que estamos hablando, de todos estos discursos ausentes, de todo esto, es el peso. Es el peso del equipaje del pasado. Nosotros tenemos un gran peso de equipaje de pasado. Y si vamos al inconsciente de la humanidad, súmenle más peso. Pero en el caso de la Argentina, tenemos un enorme peso. Porque en el fondo fuimos como esos hijos que hoy pueden decir, fuimos una desilusión para nuestras generaciones anteriores. Si nos miraran las generaciones anteriores que estarían en otra dimensión, nosotros, en ese espejo, hemos sido una desilusión para ellos mismos. Por ejemplo, un bisabuelo que decía, yo no firmo un documento porque mi palabra vale. Y que ve que su nieto es un enriquecido y un ladrón. Ese enriquecido y ladrón no puede mirarse en el espejo de su abuelo. Y era lo que yo decía, el arete, estar a la altura del nombre. No es tener apellido, es estar a la altura del nombre por lo que el otro fue y hizo, no por el apellido. Entonces, no poder mirar arriba, no poder mirar adentro, porque es mucho peso. Entonces la pregunta es muy fácil, ¿qué hago? Y esto es lo que ustedes tienen que tratar de meditarlo. ¿Qué hago con el peso del equipaje que ya vamos? ¿Qué tenemos que hacer? Miren, para empezar de nuevo hay que estar ligero de equipaje. Porque uno no puede empezar a caminar con tanto peso. Porque el peso te devuelve al pasado y te tumba en la necrología y la muerte. A ver. Cuando vos tenés mucho peso con tu pasado y querés salvar al otro que tiene mucho peso pero que se está cayendo, voy a contar cosas que no debería contar, pero que interesan. Yo muchas veces tuve con ese hermano mayor una relación de hermandad profunda, porque teníamos varias diferencias, pero íbamos en el mismo año, porque yo no adelantaba en todo. Pero éramos como hermanos del alma. La verdad que fue la pérdida más terrible. Yo quería ir con él también. Pero claro, habíamos vivido la misma infancia, la misma adolescencia, los mismos excesos de la familia, de esa familia grande, que hay de todo. Y yo, a lo mejor por tener más muertes de mis compañeros, hice psicoanálisis y pude salir. Ahora, mi hermano estaba ahí y me tiraba después de Malvinas, ¿entiendes? Entonces yo está como el que está en el pozo y te dice dame la mano. Y yo le podía dar un poco la mano, pero me la sacaba en el momento en que yo me hundía con él. No podía.
Bueno, entonces era también la culpa de tener que sacarte la mano, pero yo sabía que me caía ahí. Ese es, ¿vieron? Esa necrología es. Entonces, a lo mejor, si uno está más libre de equipaje, puede levantar la mano. Es decir, puede levantar al otro. Para que nosotros podamos salir, ¿a quién tenemos que levantar primero? A mí esto me parece central. Porque esta es la cuestión moral por excelencia de la Argentina. ¿A quién tenemos que levantar? A la infancia. ¿A qué infancia? A la infancia desgarrada hoy. Que tiene las vivencias de algunos de nosotros cuando tenían 30 años. Que ya tuvieron relaciones sexuales, que ya consumieron drogas, que ya fueron abusados. ¿Sí? Vamos a poner prioridades, porque imaginan lo que es. Ahí tenés, ellos ya están ahí, porque esa infancia termina en Putin, o termina alguno de los machos. Ahora, vos tenés que salvar como sociedad, pero tenemos un equipaje que no nos deja. Es la historia de los propios abusos, entonces hay que ir liviano de equipaje. ¿Cómo se hace eso? La gran cuestión argentina es cómo nos libramos del equipaje del pasado sin fugar y sin frivolizar. Es decir, sin decir acá no pasó nada, somos divinos, porque los argentinos somos espectaculares, somos los mejores, esta tierra es la mejor, nosotros somos los más lindos y podemos. Eso es muy frívolo. Sin fugar, vamos a ese sueño que nunca vamos a conseguir. Todavía están soñando los de 68, ¿viste? Que vuelven con el Che. Pero al mismo tiempo más liviano. La única forma de alivianarse es perdonarse. Perdonar y perdonarse. No hay otro. Claro, el perdón masivo, el perdón de yo me perdono, no es. El perdón supone un examen de conciencia mínimo y un arrepentimiento, por eso te perdonás. Vos te perdonás una vez que te arrepentí, mirá, hice tal macana tan enorme, tac, te perdonás. No es una culpa, ¿entienden? Tampoco hay que verlo, ¿viste? Esta cosa muy culposa, muy judía. En realidad se lo puede llamar error, pero hay que hacerse cargo de los errores, porque si no vuelve a repetir, y muy cristiana, la culpa que te metieron, no. Estoy hablando de la culpa social, la de la especie, ¿eh? También podemos ingresar en las nuestras. Todos hicimos tantas macanas, ¿o no? Sí. Todos. Lo de 30 y no le digo lo de 60 y lo de 80. Le digo uno se olvida y el Alzheimer viene bien, ¿no? Pero es peor porque el Alzheimer va para atrás. Así que, pero la esclerosis también te acordás. Entonces, lo que hay que hacer es perdonarse. Porque cuando uno se perdona, en consecuencia perdona. No todo, ¿me entienden? No es que no hubo culpas que hay que pagar. Estoy hablando de las omisiones, de las fugas. Entonces, hay culpas que hay que pagarlas penalmente, hay otras culpas que hay que pagarlas. No estoy hablando de la culpa jurídica. Estoy hablando de cómo nos liberamos nosotros. Es un aprendizaje. En realidad el psicoanálisis te ayuda a convivir con vos. Pero eso no te suelta todo el equipaje, ¿no? ¿Entendieron? Los psicoanalizados son bárbaros. Yo soy psicoanalizada, convertida, toda la experiencia posible. Te lleva, pero no te saca el equipaje. Te ayuda a que el equipaje tenga rueditas. ¿No? Entonces vos vas con la ruedita y más o menos te manejas con el equipaje, no te destartalás en el aeropuerto y te caes sentado. Pero ¿cómo te quedás sin equipaje? Es del orden de un perdón de un perdón propio
de un arrepentimiento propio, pero también de un perdón. Y también es un acto de la comprensión del error del otro y también el perdonar. Y también es algo del orden del no repetir. Que sabes que te vas a equivocar, pero donde la intención ya no es jugar. La intención es hacerte cargo de lo que no te hiciste cargo antes. Y estar lo más liviano de equipaje posible. Decidir ser ciudadano de una Argentina sin violencia y trabajar por la no violencia. Decidir ser ciudadanos de una Argentina real, no imaginada ni soñada. De una Argentina que se trabaja, que se esfuerza y que es humilde en ese sentido. Y que no es soberbia porque ya se reconoció, entonces no tiene nada que tapar, ni inseguridad que esconder. Porque la soberbia es una de las formas de esconder la inseguridad. Y entonces, ¿se puede hacer eso? No sé. Muy bien. Miren, yo les voy a dar algunas respuestas. Y ustedes encontrarán en eso alguna de las respuestas, porque el problema de esto, que ya lo tratamos el año pasado, en la clase sobre sufrimiento, uno sufre. Acá hay un sufrimiento social. De los excluidos morales, diría Totti Flores, ¿no? Que es más que los excluidos. Es decir, la gente supone que los pobres sufren, los ricos no sufren, es toda una mentira, el ser humano sufre. Y las carencias son de tantos tipos que a veces un pobre sufre menos que un rico. Solo cuando uno vive en todos lados sabe que el sufrimiento es humano y no depende del dinero. Es sufrimiento. Forma parte de la experiencia vital de cualquier ser humano. Y hay que sufrir. Porque si uno no sufre, no se ríe. Porque si uno no llora, no valora la flor. Y si uno ni se ríe ni llora, es un imbécil. Entonces, hay algunas experiencias de ese acto. El problema del acto individual es más fácil, una conversión, un psicoanálisis, el amor. Pero a veces hay, por ejemplo, personas que han sufrido mucho, por ejemplo, porque han tenido un hijo con discapacidad. Han sufrido antes, han sufrido después, y después se dan cuenta que es lo mejor que les pasó en la vida. ¿No? Tener la vida como aprendizaje, eso ha pasado muchas veces. Muchas veces, a veces mujeres que se han quedado embarazadas y han sufrido, sobre todo los abuelos, cuando las mujeres eran solteras, vieron que si la vecina se quedaba embarazada sin casarse era una pena, si era tu hija era por amor. Era todo un sufrimiento social, de clase. Después venía el chico y se olvida todo, que es lo que le digo a todo el mundo. Yo digo, escuchá, cuando viene la criatura termina todo. El amor es una de las mayores fuentes por las que vos perdonás y lográs sacarte todo eso. Cuando uno quiere a otro, empieza a querer las cosas, uno empieza a perdonarse, porque el amor, mira, lo dice José Pablo Feynman, en 2002, porque yo era censurada en el 2002, por todos los míos, yo formé un partido de agnósticos. Entonces que yo cite a Isaías era un acto, entonces lo cité a José Pablo Feynman. Y dejé el texto como estaba. No me hubiera atrevido a hablar de amor, qué estupidez, pero era todo lo que me rodeaba. Yo para dejarlo tranquilo. Entonces la experiencia del amor filial, del amor, es sanadora. Es la fuente más sanadora. Ahora, el problema es dejarse amar.
Dice que los hombres y las plantas y todo tienen alma. Pero hay que dejarse amar. Para eso hay que poder mirar la flor. Si no, la flor no te puede curar. No te puede curar el otro si vos no lo ves. Entonces hay que poder ver, porque si no, uno no ve. Lo otro hay que poder sentir, porque si no, uno no siente. Y tan imposible parece esto, que hasta Nicodemo, un gran rabino de Tarso, que se educó con Pablo, le preguntó un día a Jesús, el tipo estaba ocupado con Jesús, ¿cómo voy a cambiar yo si ya estoy viejo, rabino, cuántos años? Ahora tengo que creer en otro, Jesús, que además todos los judíos están en contra. Si yo viejo, ¿cómo voy a cambiar? Y digo, se cambia de arriba, no de abajo, que es lo mismo decir se cambia de adentro. Miren, arriba y adentro es lo mismo, ¿entienden? Es adentro y es arriba, qué sé yo, es el uno. Entonces, uno puede cambiar. Uno puede cambiar porque no puede vivir más con ese dolor. Y entonces, porque quiere vivirse sana, uno quiere cambiar porque recibe el amor, uno quiere cambiar porque saca de adentro de uno lo mejor de uno, porque deja de ser escéptico, porque deja de ser frívolo, porque qué sé yo, un acto interior. Ahora, el problema es cuando colectivamente sucede eso. Yo en esto quiero ser realista. Si eso no ocurre, la Argentina no cambia. Ay, qué horror. Porque ahora estamos todos chachos que vamos a la República, pero yo les digo lo que yo siento. Lo que yo estudié y lo que yo pensé. Si nosotros nos decidimos cambiar, yo no veo mucho que quieran cambiar en la dirigencia política. Pero yo creo que hay un deseo de cambiar. Lo que pasa es que hay una imposibilidad de saber cómo se cambia. Y no hay silencio suficiente para cambiar. Ahora, fíjense que hay un gran puntaje, diríamos, un gran handicap, que hay mucho dolor. Y ustedes me dirán, esta está terrible. No, porque cuando hay, por dos lados, yo le voy a hablar desde el punto de vista de la mística, de la religión, de como quiera que se llame, y le voy a hablar desde el punto de vista de la necesidad de ser de las personas y de vivir, del tánatos, del eros. Puede ser que por ese sufrimiento vos decidas salir de una vez por todas con otro de ese sufrimiento colectivo, por una decisión de eros. Estoy harta de la muerte, no creo en nada, pero estoy harta de la muerte y estoy harta de la violencia y estoy harta de que todo sea alguna forma de violencia, una decisión en todo caso racional, una decisión de vida, una decisión existencial, y también desde un punto de vista también espiritual, porque para despojarse del sufrimiento, el gran tema del budismo, también hay que despojarse del sufrimiento. Y hay que despojarse de uno mismo, de todo lo que lo ata, y en consecuencia de todo lo que lo resiente, de todo lo que lo ata al pasado, es decir, como despojarte para ir a un desapego, sería para el budismo. Y en el judaísmo, esto es obra de Yahvé. Voy a explicar lo que Isaías, por ejemplo, 1 y 2. Toda la historia del Antiguo Testamento, es decir, de Dios, de ese uno que primero funda una nación, con su pueblo de aprendizaje, es de castigo y de perdón, castigo y perdón. Por eso hay tanta culpa judía, porque todo castigo y perdón. ¡Ay, se enoja el tipo con el pueblo y lo castiga! Y deja un desierto.
allí donde había árboles, allí donde había cipreses, ahí donde había frutos, ahí había desierto. Y a los enemigos de él, de su pueblo, castigo. Y ahí es donde dice, pero quedará menos mal que hay un resto. ¿Quiénes son un resto? Siempre van a escuchar la palabra resto. Los restos de Israel, los restos de Judea, el resto del que obedece. Ese resto puede salvar al resto, a todos. Yo creo que Jacob, que en un momento le dice, no sé si Jacob estoy inventando de otro, pero acá tengo un judío especialista que me va a corregir. Dice que le dice tanto, bueno, pero perdona a mi pueblo, Hay que va restando de a uno. que va sacando de a uno, ¿no? No sé, creo que es él. Abraham. ¿Quién es? Abraham. Abraham. Abraham es, tenés razón, Abraham, exacto. Pero Abraham, que vaya perdonando a su pueblo, ¿viste? Que quede alguien, que no quede él solo. Si son 99 y van negociando con el tipo, con Dios. Con Dios. Entonces, pero también en él hay lluvia universal, es decir, hay perdón. Yo les cobraré sus culpas, pero los perdono. Les cobraré sus culpas, pero los perdono. Es decir que el castigo y la misericordia, por eso están las dos figuras, el Yahvé, que es el que castiga, y el Adonai, que es el amor. Por eso también vieron que el perdón tiene que ver con el amor. En lo cristiano, no católico, sino cristiano, cuando uno dicen que las personas que están en el dolor, ahí les aparece la cruz. Vieron que es como que necesitan a Cristo en el momento que ellos mismos están pasando su cruz. Y que hay que agarrar la cruz. Porque el que muere en su propia cruz, resucita. Es decir, también es la doctrina de Dios. Porque vieron que Dios muere, se lleva los pecados. ¡Ay, cómo no trajimos el cuadro que me regaló Ricardo Chinali! Me regaló Ricardo Chinali, que es un gran muralista rosarino, que vive en Londres. ¿Lo vieron? Bueno, ahora se lo traigo, ahora lo voy a poner en la línea. Estamos cambiando todo. Para Chinali. ¿No? Y entonces él sube como con unas, ¿cómo se llaman esto de la pesca? Las redes, y en las redes esos hombres y mujeres de Chinali mezclados, entremezclados, colas con sexo, con caras, es impresionante, una humanidad borrada. Yo tengo, miren, se los voy a traer porque vean, todavía está en el Palais de Glass. Todavía está en el Palais de Glass, vean esas figuras porque es la humanidad angustiante, ¿no? Y se lo lleva, los baja y lo lleva, es decir, se lleva el dolor. Que eso hace el equipaje. Porque cuando el otro se lleva el error, pero se lleva al menos el dolor, cuando ya se lleva el dolor, se lleva el error. Porque no hay forma de llevarse el dolor sin abrir la cicatriz. ¿No entendieron eso? Para limpiar. Claro. Si ustedes tienen una herida, miren cómo la biología funciona igual. ¿Ustedes la tapan? No, porque se pudren por dentro. Sí, esto es lo que hace la Argentina. La Argentina tapa las heridas y se va corrompiendo por dentro hasta hacer esto. Espanta. Ahora, ¿qué hace una persona sana cuando tiene una herida? La abre. ¿Sufre? Sí. ¿Se saca? Sí. ¿Tiene que sacar todo? Sí. ¿Y después se cura? Sí. Esa es la verdad. Por eso dice, entonces conocerá la verdad y la verdad te hará libre. ¿Cuál es la palabra que sería sinónimo de verdad y de cura en ese caso? Belleza. La verdad, en ese sentido de curar y de sanar, es una estética. Es una estética del orden de lo sustancial. Es una estética del alma. Hay que hacerse cirugía. Es necesario, esa es, ¿se acuerdan? Dostoyevsky. Dice, la belleza está en la cruz. Hay que sacarse el dolor. Y hay que sacarse el equipaje. Los que son más jóvenes
tienen que llamar a los otros a sacarse el dolor y también sacarse el dolor ellos. Sobre todo el dolor de la infancia que te marca el resto de tu vida. Yo creo en el espíritu. Yo creo en los momentos de avivamiento espiritual de la humanidad. Creo porque lo he leído, porque lo he visto. Más allá de que ahora lo... Pero siempre yo me llamó poderosamente la atención, aun cuando era creyente, como al mismo tiempo en distintos lugares, todos decían lo mismo con diferentes palabras. Confucio, Buda, Isaías, Sócrates, ¿entienden? Yo no podía creer que en distintas culturas, en distintos lenguajes, pudiera haber tal similitud. Y también cuando analicé los mayas y los mexicas, yo no podía creer. Cuando yo leo todas las profecías de todo lo que se llama la cordillera desde México hasta el sur, son idénticas a Isaías. ¿Por qué? Cuando leo el otro día a Malachi, enseñanza espiritual, le digo, esto es Cristo. Porque todos mis amigos andan budistas. Entonces, le dan, yo leo todo. Entonces le digo, mira, si vos entendés esto, esto es más fácil, esto es San Juan de la Cruz, en términos hinduistas. Exacto, es una traducción maravillosa. Entonces, ¿eso nos tiene que ocupar? No, porque no depende de nosotros. Vos te tenés que ocupar de lo que depende de ti. Ahora, ¿qué es el contrato moral? ¿Qué es el amén? El amén es paz. Amén es paz. ¿Qué es paz? Paz para los judíos es un juego, es una relación y es una dinámica de verdad y justicia. Justicia perseguirás. La paz no es la paz del tánatos, de lo muerto, es el héroe de la vida. La paz, estar en paz, es estar, o San Agustín, después de lo cristiano, es orden en la tranquilidad de conciencia, sería. Tranquilidad en el orden, esa es la paz. ¿En el orden de qué? En tu orden interno, en tu raíz interna. Para esto no hay mucho que hacer. Ahora, nos tenemos que ocupar, no preocupar, porque preocupar es que te lo preocupa. Hay que ocuparse ahora, que no hay tiempo, de esa paz. De esa paz que es un eros de decir, tenemos que cambiar, tenemos que repetir, y sobre todo, tenemos que sacarnos el equipaje del pasado. Con ese equipaje del pasado, no podemos construir octubre. De modo tal que el contrato moral es previo a octubre. ¿Estamos preparados? Sí. Hemos sufrido mucho, demasiado. Sufrimiento social, sufrimiento moral. Hemos sufrido demasiado, espero que sí. ¿Y en qué consiste ese contrato moral? Es una alianza de los espíritus. Es una alianza cultural. Son dos palabras. Queremos la no violencia y vamos a pelear por la paz. Queremos ser otros y ser más humanos. Y estamos dispuestos a defendernos. Y queremos la verdad. Por más dura, por más terrible, queremos vivir en la verdad. Yo entiendo que esta sociedad todavía está haciendo una cosa distinta. Esta sociedad dice que Milita esté porque es la que dice la verdad, pero que gobiernan los que nos dicen mentiras, los que nos venden ilusiones. Porque el rol de la verdad es un rol muy incómodo en una sociedad, pero siempre es bueno tener la campana de la verdad, y sobre todo la campana de la verdad es una garantía de que si me equivoqué, alguien va a estar. Muy bien, esa garantía se terminó. Hay que crecer. ¿Te das cuenta? Porque no puede ser que vos seas la garantía. Yo no soy garantía más de nada. ¿Ya? ¿Vieron como todavía yo soy el bastón? Pero para que vos puedas seguir conforme la opinión. No. Ahí
ahí va a haber una cosa muy fuerte que la vamos a vivir en el próximo tiempo, donde yo voy a ser muy clara en el sentido de que la garantía son ustedes. En realidad la verdadera garantía es la sociedad. La única garantía de que la república ahora sea en realidad una república es la garantía de la decisión y de la responsabilidad de un pueblo que quiere cambiar. La posibilidad está. Entonces ese contrato moral, si está, cambia todas las instituciones. En el acto. Como eso no está, es porque no pueden cambiar, porque entonces cambian muchísimos. Esto es imposible culturalmente con otro contrato moral. Las sociedades a lo largo del tiempo tuvieron contratos morales siempre. Las que se desarrollaron siempre. ¿Ustedes creen que ustedes podían hacer esto? ¿O pueden hacer esto gratis en cualquier país del mundo? No. Porque ni se le ocurre que lo va a hacer. ¿Entiendes? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está el límite moral de la sociedad. Porque él mismo se asesina. Es decir, él mismo aborta con su acto su propia existencia o su propio deseo. ¿Y por qué esto es posible acá? Por la naturalización, por nuestra permisión, por nuestra naturalización, aquella antropofagia colectiva de la que le hablo. Ver cómo se debilita uno con uno. Así que este es el tiempo que viene, y es el tiempo que viene ahora. Pero esa es la clase maravillosa. Y ahora vamos a abrir el debate. Porque tendríamos que usar este tiempo que viene, en los tiempos de Pesach, que es la salida de Egipto, los tiempos de muerte y resurrección, los tiempos del Ramalá, son tiempos espirituales, ¿eh? Por eso hay tanta metanoia, hay tanto lío, hay tanta... ¿Vieron? Acá y en el mundo, siempre, nadie ve diciembre, nadie ve marzo, pero son meses como el Adviento, ¿vieron? Hay algo en la humanidad que se mueve, no sé qué. Y la semana que viene estamos en un tiempo que para la mayoría del mundo es turismo, pero uno también en turismo puede hacer, también el turismo es la posibilidad del silencio, ¿no? No hay mal, no está mal el turismo, pero también debe de ser un tiempo de examen. Porque las cosas en el mundo están demasiado mal. Y porque nosotros somos la iglesia. Entonces yo les pediría a todos ustedes que en esta semana no les pidan a los demás que vivan ni la Semana Santa, ni el Pesach, sino que entren un ratito adentro de ellos, para perdonarse, para perdonar, para creer y para querer la paz. Y no solo acá, sino en el mundo. Quizás algunas cosas se logren, quizás otras no. Yo creo en el poder de la oración. Ustedes saben que la oración dice que es la debilidad de Dios. A ver, ¿qué es la oración? Para que todos entiendan. La oración no es la oración, no es la letanía, ni es el Padre Nuestro, es estar ahí. Y sentir y decir lo que uno quiere, ahí sí está. Y que está dentro y no está afuera. Es hablar como se habla así. Esa es la oración. De nada vale rezar si no te querés comunicar. En realidad es la forma de comunicación. Entonces se enseña eso para que vos puedas sustentar la mente. Nada más que eso. Para que vos puedas, repitiendo un mantra o repitiendo una oración, ponerte en esa situación. Cada uno se pone como quiera. O si no en el sueño. Pero es solo. Si ese es el contrato espiritual que a veces surge en la humanidad, es como surgen las nuevas civilizaciones. Si el tipo es Grecia, algunos 300 o 400 tarados en su momento con Moisés. Digo tarados en el sentido de locos para los otros. 200 allá, un taoísta allá,
Ahora ustedes lo ven en el florecer de todos esos pensamientos, como diciendo, no es posible Buda, no es posible Cristo, no es posible. No, eran minorías, era gente común y corriente. Como hay miles de personas comunes y corrientes que hacen lo mismo. Porque tendríamos que aprender otra cosa, que ese contrato moral, aunque yo lo pude entender como contrato, porque en todo caso era el contrato social, porque yo había sido formada, se imaginan, 3 años después de mi conversión, porque además era la forma de disimular la alianza, la palabra alianza. La palabra alianza no como se entiende en la Argentina, sino la alianza con Dios, ¿verdad? Que es una palabra maravillosa que no se puede usar. Yo la ando usando, no sé por qué. Me parece que la ando usando por esto. Porque el otro día más me dijo, no use la palabra alianza. Es que yo no estoy hablando de esa alianza. Pero él no puede entender de qué alianza ni le quiero contar. Entonces, esa alianza, ¿no? Que es la alianza de un pueblo con su corazón. Que es la alianza, fíjense, de un pueblo con su corazón. Es decir, con su alma en realidad. No con su corazón, no con ese que va con sangre, ¿no? Esa es la alianza, es una alianza consigo mismo. Es una alianza. Ahí está Dios, pero es una alianza consigo mismo. Y es una alianza que puede ser colectiva. Y sobre todo recuerden que los momentos de esa alianza son de mayor desierto y de mayor dolor. Esa alianza es imposible en tiempos de abundancia. Porque el hombre es débil y es desagradecido. Entonces en tiempo de abundancia le encantan los placeres. Solo en tiempo de dolor está seca, el trío está como seco, como escéptico, ese es el momento. Entonces, ojalá este sea el momento, porque más escéptico ahora no podemos estar. Más macabro de lo que estamos viendo no podemos estar. Quizás eso sea lo que nos llame a esa alianza con nosotros mismos, en que se construye la raíz de un ser humano. Si hay muchas raíces, aunque sean pequeñas, hay árbol. Y hay muchos árboles. Y si no, hay paja que se la lleva el viento. Nosotros somos paja que se lleva el viento, cualquier viento. Porque no sabemos plantarnos. ¿Y quién se planta? Uno. No nos plantan los otros, ¿eh? Nos plantamos nosotros. Uno se planta fácil. Y por eso vuela fácil. Y por eso se desilusiona fácil. Yo voy a entrar como último capítulo en el tema de la conexión de los chicos de hoy. Porque hoy los chicos no logran el amor. Logran el contacto, pero no el amor. Porque están plantados en la red, pero no están enraizados en nada. ¿Está? Es como que la red te contacta y te descontacta. Es técnica, es maravillosa, pero hace imposible el amor. Porque no enraiza. O sea que para eso, después del Tinder, ¿cómo se llama eso? Tinder, yo sé todo. Porque yo escucho todo. O sea, vos tenés que enraizar. Y aquí hay miedo a enraizarse con el otro, no, a enraizarse consigo mismo. Entonces, el que está enraizado consigo mismo no tiene miedo con el otro. Porque está seguro. El que tiene miedo con el otro es el que está mal plantado él mismo. Por eso le tiene miedo al otro. El que está bien plantado, ¿sabes que le va a tener miedo? Porque está seguro. ¿Verdad? Pero estamos todos como plantados en la red. Y la red no existe. La red es un neutral. Entonces no estamos plantados en tierra. ¿Y cuál será la tierra? El alma. Esa es la tierra. Esa es la Pachamama. Que ellos la ven en la tierra. Otros la ven en el cielo. Pero la pachacucha, la metanoia está plantado ¿dónde? En vos. Esa es la planta, esa es la raíz.
Esa es la raíz, ese es el contrato moral, una mínima raíz colectiva que, despojándose del equipaje del pasado, pueda tener un sí a esto y después elegir. Pero sin ese sí, que es casi como un compromiso, no hay república. Quizás haya algo más bien, más light. Viste que mi mamá dice, no, quería juntarse con gente bien. Yo digo, ¿qué? ¿La gente bien? ¿Entienden? Porque viste que hay criterio, la gente bien es muy peligrosa. Eso nos falta. Ahora, tenemos cosas para tratarnos, hay mucha historia cultural, hay mucho ejemplo, hay mucha vida, hay mucha locura, suficiente locura, porque uno tiene que tener un poco de locura, es una vida un aburrimiento y un tedio que vos terminaste. La Argentina tiene una creatividad enorme, pero le falta la raíz. Le falta raíz. Y ¿sabe por qué le falta raíz? Porque es nueva. Y se plantó en el agua, me parece. El agua corta. Entonces hay que plantar el agua. Esa es la clase. Seguramente podremos vivir esto, ojalá. Yo voy por eso ahora a Jerusalén. Después. Fui muchas veces. Pero voy después de casi cuando fue la primera vez que fui, en el año 2000, porque muchas veces, pero voy con una secreta esperanza, porque también creo en ese milagro posible, que si después de 15, 16, 20 años por luchar por las mismas cosas, él pudiera hacer que la raíz caiga, no en la roca, sino en la tierra, ¿no? Y que pueda florecer o por lo menos empezar a germinar algo. Ese contrato moral es el sustrato del contrato constitucional y republicano y del desarrollo económico. Y justamente la causa, el para qué de todo esto, es el rescate de la infancia, hoy adulta, con enormes cicatrices producto de la barbarie de nuestra propia corrupción. Porque si no sanamos eso, nosotros vamos a ser millones de resentidos. Ya somos muchos. ¿Se imaginan cuando esta infancia terrible en sus dolores crezca? Ahí florece Putin, ahí florece Kirchner, ahí florece Cristina. En esa infancia abortada por el dolor florecen los tiranos. Y los mismos tiranos tienen cicatrices de infancia sin cura. Por eso pueden expresar, aparte de la humanidad casi yo les diría castrada por ese dolor de infancia. Entonces, esta es la cuestión. Hoy Putin es eso. Un tipo de 1,70, seguramente gay. Por eso pone presos a los gays. Es decir, negador de su origen. Está psicópata, total y encerrado. Y la alianza de Argentina hoy es con Maduro, que es el mejor de todo, porque por lo menos vive del pajarito. No, pero en serio, somos 3 países: Venezuela, Argentina, no están los chinos, porque en la locura total están siempre ese tipo de tiranías de resentimiento que se llama el acoso moral de Jean-François, yo le digo Rodríguez, y digo, oye, de la francesa, el acoso moral, ese es el que te chupa la anarquía, el perverso. Él es ese. Pero ¿cómo no lo pudieron ver? No sé. Ahora se reconocen entre ellos y se conocen entre ellos. Entonces, bueno, así que felices Pascuas. Y acuérdense el Día de la Cruz, aunque no sea cristiano, y el Día de la Cruz y el Día del Pesaj, cae
El viernes es Pesaj, que en realidad sería nuestro jueves santo. Así que si quieren el jueves a la noche coman cordero, que es el Pesaj. Al otro día es el Pesaj y yo voy a estar en el mundo. Y al otro día es gloria, lo van a ver todo, entonces voy a mandar todas las fotos y vamos a estar en la gloria todos en la crucifixión. Y el domingo voy a estar en el Vaticano ahí de lejos, hasta el poco. Yo les voy a mostrar todo. Beso grande.